El programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos descentralizados presenta FORGAD al aire. Un espacio para abordar los temas de la política pública local, el buen uso de recursos públicos, la eficiencia de los modelos de gestión y la articulación del Estado con la sociedad civil. Huello, investigador del área académica de gestión y además responsable junto con Wilson Araque del Observatorio de la PYME. ¿Por qué le invitamos el día de hoy a nuestro amigo Andrés? Bueno, primero para encontrarnos el programa FORGAD como un programa de vinculación y también el Observatorio de la PYME, que también funciona como un programa de vinculación con la colectividad. Una invitación a Andrés para que nos cuente un poco cómo les está yendo, cómo cerramos este año 2021 y dándole la bienvenida muy cordial a este tu espacio, mi querido Andrés, además que compartes también controles y un programa en esta radio. ¿Cómo estás? Mi estimado Edison, igual a todos los personas que nos están escuchando, es un gusto para mí poder acompañarte el día de hoy, ya casi a cierre del año. Yo creo que en estas épocas un poquito de emotividad bastante en las familias ecuatorianas, esperando y deseando como siempre que a las personas les vaya bien, que logren encontrar a cierto punto, ¿no?, la paz, la felicidad junto a sus seres queridos. Y igual agradecido por poder conversar contigo el día de hoy un poco de el trabajo que venimos haciendo desde el Observatorio de la PYME. Yo creo que justo es un rol fundamental el que nos ha tocado estar nosotros trabajando en estos espacios, más que todo por el tema de que formamos parte de ese brazo ejecutor, ¿no? Ese brazo ejecutor de lo que se llama vinculación con la colectividad. Muchas veces las instituciones, la academia, se ha hablado bastante del tema de cómo se acercan a la sociedad, cómo salimos de las aulas, cómo sale la investigación, y justo el Observatorio de la PYME cumple con ese rol, ¿no?, que es un poco acercarse, o sea, cómo la información que generamos, las investigaciones que se producen, toda la data, la ciencia que está aquí, cómo la ponemos a servicio de la sociedad, cómo nos vinculamos. Y ahí yo creo que jugamos un rol fundamental que lo venimos haciendo ya desde hace 11 años. Justo para nosotros ha sido un gusto, ya que hemos tenido algunos reconocimientos por actores externos. El observatorio es conocido a nivel de la región, y eso da fruto del trabajo que venimos haciendo, ¿no? Es fruto del trabajo que venimos haciendo, más que todo dentro de esos tres ámbitos, que es, por ejemplo, la investigación, el tema de justo la vinculación y el tema un poco hasta de capacitación. Yo creo que el observatorio ha tratado, a través de ese paraguas, ir cumpliendo todos esos roles y acercándose cada vez a la comunidad. Un año que seguramente va consolidando lo que tú dices, el Observatorio de la PYME como un referente en función de lo que se entiende o se debería entender para poder dinamizar nuestros territorios. Tú sabes muy bien que este programa está focalizado a los gobiernos autónomos descentralizados, y en esa línea invitamos desde ya, mi querido Andrés, a que las autoridades locales del nivel provincial, del nivel cantonal, del nivel parroquial, hagan uso, en el buen sentido de la palabra, se acerquen a la academia, que identifiquen espacios como este, tan importante, para poder entender un poquito más sobre cuáles pueden ser las herramientas, los procesos y qué sé yo, inclusive la propia filosofía de cómo debería manejarse temas tan importantes, en este caso el de los emprendimientos. Pero si nos puedes contar un poquito ya más a detalle, cuáles han sido los principales aprendizajes en este año 2021 con respecto al Observatorio de la PYME, qué es lo que podemos destacar principalmente en un año también tan complejo, en donde todavía el COVID nos sigue amenazando, y generalmente eso también influye, por muy seguro, a nuestros emprendedores ecuatorianos. A ver, yo creo que la pregunta es muy interesante, Edison, y abarca un montón de aspectos, más que todo porque, como te señalaba, hemos trabajado en varios ámbitos. El COVID, por ejemplo, ha cambiado la dinámica económica de las sociedades. Por ejemplo, los emprendedores, se ha aumentado el número de emprendedores,
Todavía no tenemos cifras, se ha trabajado un poco, pero sí, por ejemplo, colaboramos con algunas investigaciones a nivel de toda la región y obviamente hay algunos aspectos del emprendimiento, ¿no? Que el emprendimiento ha sido la solución para la gente que se quedó sin puestos de trabajo fijo. Ha habido ciertos tipos de emprendimientos que se han desarrollado y el COVID, claro, obviamente ha sido una crisis súper fuerte, pero también ha generado ciertos espacios los cuales hay que aprovecharlos y es en ese aspecto que nosotros un poco hemos sacado alguna información, algunas investigaciones y hemos también, como te digo, tratado de apoyar a ciertos sectores que desde yo creo que algo fundamental que como observatorio a mí me complace mucho el trabajo que venimos desarrollando es apoyar a ciertos grupos vulnerables. Hablemos gente que necesita apoyo desde la academia, o sea, es algo espectacular que por nosotros podamos cumplir ese rol. Un poquito retomando el tema, por ejemplo, de investigaciones. Hablamos de cómo el COVID ha afectado a las empresas y a las MIPYMES. Hablamos del tema, por ejemplo, de digitalización, cómo las empresas se han digitalizado. Corrimos 2 encuestas, uno junto con el BID y con PRODEM, que son dos organismos internacionales, y obviamente esa información la tenemos disponible en nuestro observatorio. Un poco analiza cuál ha sido la dinámica de las pequeñas y medianas empresas y de los emprendimientos. Ahí ustedes pueden ver cómo ha ido evolucionando, cuáles son las necesidades, los requerimientos. He hecho una investigación muy interesante. De igual forma, se hizo el tema del impacto del COVID a nivel de Iberoamérica. Justo hicimos la presentación de los resultados hace unas semanas atrás en Cuenca. Estamos prontos a sacar ya el informe completo para disponibilidad de todos. Y justo esa generación de información lo que les permite, por ejemplo, a las empresas, a los tomadores de decisiones, al sector público, es tener en cuenta cómo está funcionando la micro, pequeña y mediana empresa. Yo creo que es necesario recordar que la mayor parte de empresas en el país son micro, pequeñas y medianas. Y obviamente esas aglutinan casi el 99% de todo el tejido productivo nacional. Pero el mayor peso recae sobre la micro. Y la micro que tiene entre 1 y 2 trabajadores, son empresas que están subsistiendo, son realmente emprendimientos. Entonces ahí viene el reto: cómo creamos política pública, cómo generamos estímulos para que se desarrollen ese tipo de emprendimientos, porque una de las cosas que más nos hace falta, que ha generado la crisis, es la reducción de ciertos puestos de trabajo. Entonces es necesario crear nuevos emprendimientos innovadores, que creo que es algo fundamental. Esta es una temática que la hemos venido trabajando desde el observatorio desde hace muchos años atrás, y más justo hicimos, recuerdo, la presentación de un informe en el año 2013 junto con el Banco Mundial, en el cual topábamos este tema, ¿no? La región y el Ecuador de por sí somos muy emprendedores, es mucho emprendimiento, pero lastimosamente poca innovación, y ahí es donde hay estos aspectos que tal vez llevan al fracaso a nuestros emprendimientos. Tenemos un tiempo de vida muy corto. Como señalo, todavía se han hecho algunos estudios, no tenemos la mayor medición en emprendimiento aquí en el país es el GEM, el Global Entrepreneurship Monitor, que lo hace el SPOL. Tenemos algo ajustado al año 2020, pero no hemos tenido el informe completo. Entonces, vamos a, yo creo que con el paso del tiempo y con las investigaciones que nosotros también colaborado, hemos sacado, se puede ver cuál ha sido la dinámica. Y frente a eso es cómo podemos apoyar al sector productivo. Hablamos del tema de innovación. Entonces, frente a esto es cómo tomamos las oportunidades, cómo podemos captar esas oportunidades que se han dado durante el año de pandemia. Han existido nuevos trabajos, se han generado nuevos espacios en los cuales los emprendedores deben irse focalizando. Tal vez los emprendimientos que uno tenía la visión o la idea antes de la pandemia son completamente diferentes a los actuales. Tenemos, por ejemplo, el tema de la digitalización. Yo creo que este tema ha sido un tema que ha explotado en la mayor parte de empresas. El tema del teletrabajo, el tema del outsourcing. O sea, hay un montón de aspectos que son fundamentales. Conversábamos con un grupo de empresarios la otra vez y ellos nos decían que, claro, que las industrias, por ejemplo, han logrado, como decir, ciertos procesos de su sistema, de toda la cadena productiva, han logrado más bien subcontratar o han logrado tal vez hacerlo de manera virtual. Hablaban por el tema contable, el tema administrativo. Obviamente el tema de industria sí lo hacen de manera presencial, pero va cambiando la dinámica de las empresas, va cambiando la dinámica de los emprendimientos. Y al cambiar la dinámica de los emprendimientos, de las empresas, también va afectando y transformando un territorio finalmente donde estas asientan, ¿no es cierto? Esa es una de las primeras cosas que se me vendría a la mente. Y bajo ese precepto,
¿podemos de pronto determinar algunas ideas en estas investigaciones que puedan reflejar algún dato o alguna expectativa en nuestras autoridades locales para saber qué adicionalmente tienen que hacer? Por un lado, quizás para que las industrias se sostengan en los territorios, pero por otro también para generar dinámicas alrededor de las empresas o de esos emprendimientos que están naciendo para que puedan sostenerse. Sí, a ver, yo creo que lo que tú señalas es fundamental. No lo recuerdo, justo bueno, nosotros tenemos un boletín que lo mandamos de manera semanal y en la anterior semana mandamos, por ejemplo, información de la microempresa a nivel nacional, que esto incluye, por ejemplo, cuáles son los principales sectores, cuánta gente está empleada, y estos datos son fundamentales. Tú me señalabas, por ejemplo, qué información puede ser importante para los GATS. Aquí yo creo que se puede ir por varias líneas, pero yo creo que la principal es ver cuál es la dinámica de nuestros territorios. Por ejemplo, yo en la Sierra Centro veo que la mayor parte de microempresas están focalizadas, me estoy inventando, al tema de comercio y turismo. Y también tal vez yo tenga otra capacidad o tal vez exista otro empuje que yo le pueda dar a mi territorio. Entonces, ¿cómo yo lo puedo impulsar? O cómo yo puedo fortalecer lo que ya está ahí presente. Entonces, si yo veo que, por ejemplo, igual estoy viendo que en la costa tengo un alto número de empresas enfocadas o microempresas enfocadas al sector turismo, yo tengo que enfocar la política pública local hacia el tema de turismo, tengo que fortalecerlo, dar crédito, dar prioridad a esos sectores. ¿Qué tan amigable es la información para poderla recoger, para poderla de pronto interpretar? A veces es algo muy, muy técnico o realmente sí es algo que pueden sencillo de manejar. ¿Cómo se muestra la información en el boletín, por ejemplo? Bueno, nosotros justo el trabajo que hacemos es recopilar esa información y presentarlas de la manera más sencilla, ¿no? Debo señalar que nosotros estamos con un gobierno local justo a través de la firma de un convenio. Estamos ya impulsando el tema de trabajo para desarrollo de clústeres. Y un poco un inicial es justo esta información que vamos sacando, ¿no? Se hizo un levantamiento de la información del territorio, se presentó los datos, un poco conocer cuántas empresas hay, dónde están focalizadas el mayor número de empresas, dónde están también empleados el mayor número de personas del territorio y en qué tipo de empresas y cuáles son también las que más venden. Ya. Estos aspectos son fundamentales, como te digo, o sea, nosotros tratamos de publicarlo de manera sencilla, publicamos obviamente de manera general, pero justo viene el trabajo que, como te decía, de vinculación a través de diferentes convenios, a través de diferentes proyectos que se ha hecho de manera conjunta con otras organizaciones, hemos logrado potenciar justo el impacto que podemos tener. Te señalaba este tema, por ejemplo, con un gobierno local, cómo estamos queriendo desarrollar o apoyar al sistema productivo. De igual forma, por ejemplo, con otras instituciones, un poquito yéndome por otro lado, a través de la firma de convenios hemos logrado el tema de capacitación. Un tema que a mí me gusta mucho señalar, que lo hemos siempre nombrado. No hace mucho se firmó nuevamente el convenio con el MGIRS, que es una empresa pública del municipio de Quito, y fue interesante porque capacitamos a los recicladores de la ciudad, gente que tiene tal vez un conocimiento sobre el tema, por ejemplo, de materiales, de todo eso, pero que pueden aportar mucho más por el tema justo de emprendimiento. O sea, cómo se les puede dar herramientas para que ellos desarrollen. Entonces, digo, hay algunos aspectos que la información que nosotros generamos, vuelvo un poquito retomando el tema, o sea, es sencilla, es fácil de acceder. En el caso de que algún gobierno local o alguna institución esté necesitando, puede acercarse con nosotros, podemos conversar. Justo este trabajo en conjunto con otras instituciones potencia nuestro trabajo y nos vincula mucho más con la sociedad. Estamos hablando con Andrés Argüello justamente sobre una importante temática de vinculación con la colectividad, en donde el Observatorio de la PYME, que tiene ya una larga data, 11 años, imagínense, queridos amigos y amigas, 11 años de trabajo arduo, de investigaciones, de estudios, de un repositorio importante que lo tienen en la plataforma, puede ser compartido, puede ser inclusive, digamos que en un sentido más colaborativo, encontrándose a las autoridades locales una unión entre la academia y los gobiernos locales para poder justamente definir, determinar, diseñar estrategias de desarrollo enfocado al polo económico. Qué interesante lo que nos cuentas, querido Andrés. Realmente nosotros creemos que en los gobiernos locales hace falta tener
muchas alianzas, sobre todo estratégicas. La academia puede ser una de ellas, y sobre todo aquellas universidades que tienen este tipo de iniciativas que van sosteniéndose en el tiempo. Estamos llegando a la primera parte de nuestra entrevista, pero no quisiera dejar que esto se, digamos, que se vaya de alguna manera cerrando con respecto. Ya tenemos por un lado la plataforma en donde hay la información recogida. Tenemos un proceso un proceso también, tú decías, de capacitación que tiene como filosofía el observatorio. ¿Y qué podemos decir que en función justamente de esto último? ¿Qué ha pasado durante el 2021 en el Observatorio de la PYME con respecto a temas de capacitación? ¿Qué es lo que ha ofrecido? ¿Qué es lo que queda ya en este baúl tan importante de herramientas, de procesos y procedimientos del observatorio? A ver, ahí como te decía, estábamos con este tema en capacitación. Hemos, a través de diferentes convenios, más que todo se ha hecho procesos de capacitación en emprendimiento a grupos específicos, ¿no? Hemos trabajado, como te señalaba, con los recicladores. Actualmente estamos con el tema de la firma de un convenio con el Ministerio de Relaciones Exteriores para ahora enfocar el tema de ayuda en temas de emprendimiento, por ejemplo, a gente migrante. Y ahí un poquito vamos cumpliendo con la misión que tiene el observatorio como tal, que es justo esto, ¿no? Apoyar a grupos que lo necesitan, a grupos de la sociedad. Obviamente nuestra información, la generación de estos cursos, tratamos de hacerlo de manera abierta. Obviamente nosotros, el observatorio pertenece al área académica de gestión, y el área de gestión tiene de manera continua sus cursos abiertos, tiene sus cursos especializados, así como también las especializaciones superiores, las maestrías, que forman parte de la educación continua que manejamos desde el área. Pero el observatorio cumple ese rol adicional, ese complemento de vinculación, como te digo, con ciertos grupos. Tenemos una planificación para el próximo año que se ha venido trabajando gracias a las alianzas estratégicas con otras instituciones, y esperamos poder continuar porque este año ha sido un poco complejo también por la dinámica del tema virtual, que en algunos aspectos nos ha ayudado, pero también no ha permitido el desarrollo de otros cursos como lo hemos venido haciendo en años anteriores, como fue el tema de los adultos mayores, o el tema, por ejemplo, de mujeres emprendedoras, que justo lo realizamos tanto de manera presencial acá en la universidad, y que esperamos para el próximo año ir retomando poco a poco, conforme vayamos retomando un poco la normalidad. Yo creo que esta pandemia justo nos ha llevado a eso, ¿no? A una dinámica cambiante en estos casi, ya van a ser 2 años, creo que son un año 8 o 9 meses. Es importante ver cómo las dinámicas van cambiando, día a día va cambiando, y este tema también es fundamental para el tema de los emprendedores, las pymes, ¿no? Tenemos que irnos adaptando, tal como lo señalaba Darwin, ¿no? O sea, no es el más fuerte el que sobrevive, sino el que más se adapta. Entonces, ahí viene, yo creo, el reto. Bueno, y justamente sobre los retos, ya nos adelantó ya algo Andrés de lo que se está fraguando, digamos, para el año 2022 con respecto a los convenios que nos ha indicado, pero le vamos a preguntar más en detalle luego de este primer corte. ¿Cuáles son entonces las expectativas en general para el Observatorio de la PYME? ¿Qué es lo que podemos esperar de este programa tan importante para la Universidad Andina Simón Bolívar? Y sobre todo, ¿qué es lo que podemos también tener como una oferta real hacia una demanda que todavía puede ser parte de la sociedad civil, por supuesto, pero también del sector público, que al menos en este programa Forgada al Aire nos interesa muchísimo, de nuestros gobiernos locales? Y como Andrés sabe, nuestro programa tiene un intermedio musical, y este intermedio musical es elegido por nuestro querido amigo que entrevistamos, en este caso Andrés. Queríamos preguntarte, ¿alguna preferencia musical para este día, con este clima que además en Quito, para los amigos que nos escuchan, estamos viviendo un clima medio frío, con neblina, medio especial? Dinos tú, ¿cuál podría ser tu preferencia para poder escuchar justamente en este programa? Bueno, el clima, estamos cerca de fiestas, estamos con un clima medio, todavía un poquito frío, pero esperemos que vaya mejorando. Más me voy a inclinar por un tema personal, más un tema que a mí me gusta,
No sé, a mí me gusta, por ejemplo, de los iracundos, el tema de marionetas de cartón. Es un tema más personal, con algo, un fondo personal, pero espero les guste a los radioescuchas un poco mi preferencia musical. Bueno, entonces escuchemos de la preferencia musical de Andrés Argüello, Marionetas de cartón de los iracundos. Queridos amigos y amigas, Marionetas de cartón. Fíjense ustedes con la complacencia musical del día de hoy de Andrés Argüello, que nos ha hecho vivir un poquito, retroceder en el tiempo con esta canción tan interesante. Volvamos a la entrevista, querido Andrés. Volvamos a conversar sobre el Observatorio de la Pyme y sobre los retos que tendríamos para el 2022. En esta medida, mi querido Andrés, antes de pasar, recordamos a nuestros amigos y amigas que este programa Voz Andina Internacional es una iniciativa del área académica de gestión de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador. Por supuesto, agradecemos a todos en controles quienes hacen posible que este programa salga al aire. Mi querido Andrés, los retos del 2022 del Observatorio de la Pyme. Y obviamente quisiera ahí pedirte que tratemos de identificar los retos en donde podamos incluir a este universo sobre el cual habla Forgada al Aire, es decir, de nuestros gobiernos autónomos descentralizados. Ese Ecuador profundo que necesita, yo diría, mucha información. La información es poder, y el poder también implica una gran responsabilidad. Y esa voluntad política, para que esté sostenida, debe tener insumos técnicos. Yo creo que el Observatorio de la Pyme podría ir perfilándose hacia allá, y además cuenta con herramientas poderosas que podrían ayudar justamente a este ejercicio del poder público. Mi querido Andrés, ¿cómo le ves tú el 2022 para el Observatorio de la Pyme? Yo creo que la pregunta es muy bonita. Es más bien irse ya a planificar. Yo creo que bueno, ya de manera general nos estamos planificando para recibir este nuevo año, y claro, se traen grandes retos. Yo creo que el tema de la pandemia poco a poco va cambiando. Justo les decía yo que esto no es muy dinámico, y los requerimientos también van cambiando, ¿no? Van cambiando de año a año. No es lo mismo lo que vivimos en el 2020 con el tema de la pandemia, encierro. Ahora tenemos ya una reactivación, hasta cierto punto parcial, todavía con ciertos temores del tema de la vacunación. Bueno, la vacunación hay que reconocer, el país de eso le ha servido y ha aportado mucho al tema de la reactivación productiva, un poco al desarrollo económico del país. Pero los retos, yo creo que ahora viene justo esto, ¿no? No sé si hablar ya de un tema de post-pandemia. Algunos estudiosos, justo estaba leyendo, decían que ya el 2022 se presenta ya como una época en la cual prácticamente vamos a ir cerrando ya el tema del tema del COVID. Pero justo nosotros nos estábamos, por ejemplo, a mediados de enero ya vamos a empezar a correr una nueva investigación a nivel de Iberoamérica, en la cual ya vamos a analizar justo el tema que yo te señalaba, el tema, por ejemplo, de la digitalización. Ya no vamos a analizar el tema del COVID, porque ya el COVID más bien nos puso un nuevo escenario. Entonces, frente a esos retos, por ejemplo, dentro de las empresas está el tema de digitalización. Por ejemplo, también el tema de capacitación, tenemos a qué grupos necesitamos nosotros apoyar, qué grupos son los más vulnerables, van a estar en condiciones de vulnerabilidad, o qué grupos necesitan capacitación para desarrollarse aún más. Por ejemplo, a nivel a nivel, por ejemplo, local, hay un gran reto que es el tema, por ejemplo, de la exportación. Nosotros hace algunos años, que en alianza con ProEcuador, desarrollamos cursos de capacitación justo enfocados al tema de la exportación de las micro, pequeñas y medianas empresas. Y fue interesante porque cerramos los cursos con el tema del desarrollo de su plan comercial y de exportación. Y claro, ahora como se ha desarrollado la pandemia, se ha presentado un nuevo escenario en el ámbito, por ejemplo, justo de los mercados internacionales. Y ahí existe un gran reto. Otro reto, bueno, un reto constante que se tiene en los observatorios, del tema, por ejemplo, de la difusión de información. Yo creo que eso es fundamental. Yo creo que ahí nosotros hemos cumplido, pero creo que podríamos aún hacer que la información que nosotros generamos en la academia llegue a más personas, Ahora, en el tema de información, ahí te hago un pequeño corte. También Forgad ha invertido, digamos que un buen tiempo, recursos, yo diría materia gris,
para también tratar de dar una alternativa a los gobiernos locales y los sistemas de información local, que ha sido, digamos que, el ejercicio consolidado para el 2021, tiene como expectativa irlo fortaleciendo. Quién sabe, a lo mejor en este punto en donde la información sigue siendo predominante, no solamente para tener diagnósticos claros, sino, como tú bien lo dices, para tener un montón de alternativas, de estrategias, de definir claramente procesos, de determinar cuáles pueden ser las transformaciones de las instituciones, ¿no es cierto? Capaz que este puede ser un punto clave para irlo innovando también desde la academia. ¿Cómo le ves tú la posibilidad de tener esta información a este otro nivel, ¿no? Este otro nivel que decíamos de los gobiernos locales, quienes al final de cuentas tienen que tomar decisiones, y a veces esas decisiones pueden estar más orientadas desde los afectos, desde los compromisos, pero yo creo que desde lo que está generando el Observatorio de la PYME, si mal no me equivoco, y que es información que se tiene, se cuenta, inclusive actualizada, podría ser un referente para que los gobiernos locales tengan una mayor cercanía a esta población que ya empieza a denominarse, en tu caso, grupos vulnerables. Imagínate, la Constitución a los grupos vulnerables les ponen a la gente que está con discapacidades, a los niños, mujeres embarazadas, a las personas violentadas, a los adultos mayores, pero resulta que también empiezan a ser vulnerables a aquellos que se quedan sin empleo, que ya no tienen una forma de mejorar sus condiciones en la familia, en el hogar. Entonces, ¿qué podemos decirles a los gobiernos locales, o qué podríamos invitarles? ¿Cómo tú ves este ejercicio que acabas de decir, de ir mejorando lo que ya se tiene? A ver, tú has señalado un punto y yo creo que aquí hay que añadirle algo más. Es el tema de la generación de esas alianzas institucionales, por ejemplo, entre la academia y los gobiernos autónomos descentralizados. O sea, yo creo que primero es fundamental que la academia se vincule con los diferentes GATS. En ese aspecto, como te digo, nosotros hemos firmado convenios con algunas instituciones y estamos en ese proceso de desarrollo. Es fundamental el tema de la información que pueden los GATS obtener. Yo creo que justo tú has topado un tema central, y es justo trabajar de manera asociativa. Esa complementariedad que se puede dar entre Forgad y el Observatorio de la PYME puede ser un reto muy interesante para el próximo año, más que todo porque, como te digo, o sea, si la política pública que generan los GATS no está atada a la realidad que vive el territorio, difícilmente va a tener un impacto adecuado. Entonces, tú me hablabas del tema, por ejemplo, del sistema de información que lo ha trabajado Forgad, que es muy interesante, y adicional podemos, por ejemplo, poner como te digo, a disposición esta información sobre económica, de cómo se desarrolla el sistema productivo de cada una de las regiones, porque como tú sabrás, cada circunscripción, cada territorio tiene su vocación, dinámica, ¿no? su dinámica, su vocación. Así y es. eso es muy interesante ver cómo se puede desarrollar. Tú tienes aquí en el país, y eso es lo bonito de nuestra diversidad, tienes sectores que el ámbito turístico es increíblemente desarrollado. Y al lado tienes una provincia, o sea, estás a menos de 1 o 2 horas en otra provincia en la cual, o en otro cantón, en el cual, por ejemplo, tienes temas productivos. Entonces, o tienes temas productivos, temas de turismo, temas de servicios en un mismo territorio. Entonces es interesante ver cómo tú puedes, si tienes la información, qué tipo de política necesitas. Hablemos, por ejemplo, a veces la normativa muchas veces es un reto para los emprendedores, para las pequeñas y medianas empresas. Y la normativa no te permite el desarrollo productivo porque a veces se convierte en trabas muy fuertes, y que los gobiernos autónomos centralizados pueden eso automáticamente cambiar, ajustar a la realidad y permitir más bien el desarrollo productivo, porque entender que si estamos generando más, nuestro territorio genera más producción, necesita más fuentes de empleo, va a generar más plazas de trabajo, se va a aumentar, quien sepa, los ingresos, y va a generar un desarrollo económico en general, ¿no? Y junto, hay que tener en cuenta que ese desarrollo económico viene atado también a mayor ingresos de los gobiernos, de los GATS, y también eso permite una mejor gestión pública. Entonces, yo creo que
la información es fundamental para la toma de decisiones y para un adecuado desarrollo de todo el territorio. Amigos y amigos de los gobiernos locales, de los gremios de los gobiernos locales, AME, CONGOPE, CONAGOPARE, una invitación formal para que vean en la academia, en las universidades, un esfuerzo compartido de articular acciones que sean justamente, valga la tertulia del día de hoy, productivas, que nos sirvan para la toma de decisiones, para fortalecer la política pública local. En el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar, y a pretexto de este programa que va cerrando el año 2021, invitarles también a que nos encontremos para el 2022 con estrategias que permitan justamente no solamente la unión per se de las instituciones, sino que vayan focalizando justamente a acciones positivas al desarrollo. En esa medida, en el caso de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, del programa del Observatorio de la PYME y del programa de fortalecimiento de gobiernos autónomos centralizados, creemos que un aporte interesante puede ser la información. Y ahí más bien, para ir cerrando un poco esta discusión, el tiempo en radio realmente pasa volando, pero veamos un poco cuáles podrían ser, para que esto realmente se consolide, los principales aprendizajes que te ha dejado el 2021, yo diría, con respecto a las formas de acercarnos a los actores locales, porque también está implicado, como tú dices, no solamente un esfuerzo de entender lo que nos ha dejado la pandemia y tratar de aprender de eso para luego volvernos a reinventarnos, ¿no es cierto? Pero digamos que ya cierre de ¿qué es lo que tú, una pregunta que se hace inclusive a finales de años, ¿qué es lo que tú volverías a hacer para el 2022 y qué es lo que no volverías a hacer para el 2022? Compleja la pregunta, compleja. Más que todo, como te digo, ¿no? La dinámica va cambiando. Un tema que yo creo que ha llegado para quedarse, pero se va ajustando cada vez más, es el tema de, un poco lo señalado, porque justo he estado leyendo en estos días de esta temática, es el tema de la digitalización, ¿no? Cómo las TICs, los medios de las tecnologías de la información y comunicación han permitido el acercamiento de una u otra forma, ¿no? Por ejemplo, el tema de las reuniones. Romper las barreras. Tener, por ejemplo, tú estamos conversando y nos conectamos con Zoom con alguien que está en España. O sea, eso es muy interesante, te permite acercarte, ¿no? ¿Eso podríamos decir que es lo que volverías a hacer? Se puede hacer, pero yo creo que va a ir cambiando, ¿no? O sea, yo creo que el 2022 vamos a tener esa dinámica, pero también vamos a irla ajustando. Por ejemplo, el tema de estos espacios híbridos son muy interesantes, pero también, por ejemplo, algo que se va a tomar, yo creo, fuerza es el tema de la presencialidad en algunos espacios. Por ejemplo, el tema de capacitación, el tema de, por ejemplo, la misma entrega de información o difusión de información, hacerlo de manera virtual, no, desde mi perspectiva, yo creo que tiene su impacto, llegas a mucho más, pero también hacerlo de manera presencial te permite acercarte un poco más a ese grupo de personas que están requiriendo esa información. Sin embargo, ese quehacer que tú dices, que en donde hay que tener esa digitalización, a lo mejor desde la presencialidad también se lo puede seguir manejando, es decir, utilizar todo el tema digital para que desde lo presencial y de lo no presencial seguirlo utilizando. Me parece que esa es un poco la lección. Sí, yo creo que vamos a trabajar con sistemas híbridos que, como te digo, van cambiando las dinámicas, ¿no? La misma universidad, tú ves, entramos en un proceso de no presencialidad. Esperemos que para el próximo año ya sea presencial. Y ese cambio igual sucede con nosotros, en este caso, que somos estos proyectos, que somos parte de las áreas académicas de nuestra casa de estudios. Pero es interesante, te digo, es muy interesante. Nosotros hace una semana atrás estuvimos en Cuenca en la presentación de los resultados justo de este informe que te señalé, que lo hicimos a nivel de Iberoamérica. Hicimos la presentación de los resultados a nivel nacional, ¿no? Entonces, claro, es interesante ver cómo, te digo, nos acompañaba gente de España que colaboró en el informe, que, bueno, coordinaron también el tema del informe, y a la par teníamos de manera presencial a representantes de las cámaras productivas de la provincia de La Suay. Entonces, es muy interesante ver esa dinámica, ¿no? Ver cómo también puedes colaborar, cómo puedes trabajar, gracias a las TIC, cómo trabajas
con y ciertas todos los facilidades canales que se abren también. Todos los canales que se abren. Yo creo que eso es muy importante, Bueno. eso es muy interesante. Y lo que no harías. Tuta, lo que no haría. ¿Qué no harías? Que ya has hecho obviamente en el 2021, pero ¿qué no lo harías en el 2022? ¿Qué no lo haría? Tuta, creo que hay algunas lecciones. No tendría algo específico. Compleja la pregunta, realmente compleja. No, me quedo un poquito. Me voy a quedar sin poder responder la pregunta. Yo creo que el trabajo que nosotros venimos desarrollando, más bien, siempre va creciendo, va más bien yendo para más. No creo que haya algo que, en lo personal, te digo, dentro de lo que hemos desarrollado desde el observatorio, no te diría que no lo haría, ¿no? Tal vez como reproche decir, lleguemos a más gente, hagamos estas cosas, difundamos más esta información, porque hay cosas muy ricas que se generan y que tal vez hay personas a las que no estamos llegando. Entonces, tal vez ese tema quedaría más bien como ese reto. Yo creo que día a día nos vamos haciendo retos, vamos cambiando, vamos modificándonos, vamos evolucionando. Entonces, uno cuando regresa a ver, es interesante ver todo el tema que se hizo en el 2020 de la pandemia, el 2021 ya en este proceso de cambio. Y más bien quedan todos estos retos, como te digo, para el 2021. Yo creo que... 2022. Para el 2022. El trabajo que generamos siempre tiene esas cosas bonitas, más bien como te decía, la satisfacción de haber apoyado a diferentes grupos de personas. Yo creo que eso es lo que a uno les llena, Finalizamos, digamos que con una, ¿qué te parece si es que das un saludo a toda esa gente con quien hayas colaborado en el 2021 y quizás un saludo desde el Observatorio de la PYME, si los pudieras tener a todos ahora aprovechando la digitalización, ¿qué les dirías? Bueno, primero que de manera personal, un fuerte abrazo con todas las personas que hemos trabajado, que hemos estado en contacto. Siguen siendo todavía años duros. Yo creo que la familia, justo las familias, desearles, ¿no?, que pasen las mejores festividades junto a sus familias, sus seres queridos, ya que uno se da cuenta que el motor, lo que uno le impulsa el día a día es trabajar justo, ¿no?, por su familia, por sus seres queridos, por la gente que uno ama. Entonces, nada más que eso, decirles, ¿no?, que disfruten con todas esas personas, que hemos de seguir aquí trabajando, como dicen, al pie del cañón para poder aportar y apoyar a los emprendedores, al sector productivo desde nuestra trinchera, que es justo este espacio que es el observatorio, y que cuenten con nosotros justo para los temas que hemos un poco conversado, ¿no? Que el observatorio está abierto a las puertas, como saben, mi nombre es Andrés Arguello, estamos ubicados aquí físicamente en la Universidad Andina, en la Toledo, diagonal Coliseo Rumiñahui, en el edificio Eugenio Espejo, piso 7, o también, como tenemos ahora los medios digitales, tenemos nuestra página web que es www.observatoriopyme.usb.edu.es, o como gustan pueden llamar acá a la universidad y estaremos dichosos de poderles aportar. Así que nada más decirles que les deseamos lo mejor junto a sus seres queridos y un fuerte abrazo. Esas son las palabras de Andrés Arguello en nuestro programa Forgada al Aire. Recuérdanos escucharnos en www.vozandina.usb.edu.es. También estamos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, como @Radio Voz Andina. Escúchanos, síguenos a nuestros gobiernos locales en el país. Un fuerte saludo para este 2021, para ir cerrando con esas fiestas navideñas, y un venturoso año 2022, al igual que el Observatorio de la PYME. Agradecemos a todos en controles quienes han hecho para este 2021 que haya sido posible llegar, ¿no es cierto?, a la gente de Radio Voz Andina Internacional. Hay un gran equipo que está pendiente de todo lo que es los aspectos, desde los tecnológicos hasta los emocionales, con nosotros también, ¿no es cierto? Entonces a ellos también un gran abrazo, porque han hecho posible que el 2021, a pesar de todas las dificultades, sigamos con todos y cada uno de ustedes. En el resto del mundo, en cambio, como siempre, soy Edison Mafla. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Forgada al Aire fue una producción del Programa de Fortalecimiento de los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Les agradecemos por su generosa compañía.